nos peleamos horrible, me abrió la cabeza con la hebilla de un cinturón y no recuerdo si con esa hebilla, con ese cinto o con una cadena de mis perritas me amarró el cuello y me estaba ahorcando hasta que la Dani se le echó encima y me lo quitó. Cuando un hombre se enamora de una mujer trans, tiene un choque psicológico muy fuerte, porque dice, pues es que yo soy heterosexual, a mí me gustan las mujeres, y ella se ve como mujer, pero mis amigos dicen que cómo estoy con este güey, ¿verdad? Y nosotras somos gente de segunda clase socialmente, no van a ver a una gerenta de banco trans. El contexto y la violencia que vivíamos era muy fuerte, de que nos llevaba la policía de la calle. Excelente noticia, estamos emocionados de anunciarles que ahora estamos colaborando con Preca Interiorismo, un concepto único de Mauricio Preciado que combina el diseño, arte y elegancia. Imagina tus eventos en un entorno mágico llamado Casa Agave, donde el buen gusto se une para crear momentos inolvidables. Y para complementar tu experiencia, no te pierdas la oportunidad de degustar los deliciosos platillos de Agave, restaurante ubicado en Andador Hidalgo. Disfruta su buffet dominical por la mañana y vive una experiencia única. Casa Agave, Mauricio Preciado y Restaurante Agave se unen para darte una experiencia única. Tequila Amor Propio presenta. Yacún Flores presenta. Bienvenidos a otro episodio de Amar Más Podcast. En este episodio tenemos a una mujer que ha impactado a muchas personas, a muchas mujeres en su vida de manera positiva. Además tiene una historia de vida que es de lo que nos viene a hablar. Ella es terapeuta, conferencista, escritora y experta en desarrollo humano y espiritual. Además nos viene a hablar acerca de su transición a mujer. Bienvenida, Michelle. Un placer tenerte en este episodio de Amar Más Podcast. Muchas gracias, preciosa. ¿Cómo están ustedes? Muy Qué bonita. bien, Tienes una vibra y así como que miraron, uno está empoderada ya. Así como que una lado de ti se siente acá muy segura. Ay. Contenta de estar con ustedes. Me daba mucha emoción porque te he visto otras veces, a ti no tenía el gusto de conocerte en persona y te escribí, ¿verdad? Cuando me invitaste me dice, oye, te gusto contigo a donde quieras, mi reina. Yo dije, no, ya somos pues, amiguitas. al podcast, vámonos a Casa Agave. Vámonos a amar más. No, pues bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Nosotros felices de estar compartiendo mensajes tan importantes para la sociedad, ¿no? Porque creo que son fundamentales seguir creando conciencia, visibilidad, cosa que ya hablábamos antes de comenzar el podcast. Y pues nada, este es tu espacio para que nos platiques tu historia y nos gustaría que nos comenzaras como explicando un poquito el cómo fue esta onda en la que tú te das cuenta, antes de llegar a todo lo que ahora te define, ¿no? O sea, estás cañona, estás muy cañona. Y falta más. Y a las personas que les vaya a interesar todo lo que nos venga a hablar Michelle, pues lo pueden encontrar también aquí en sus redes sociales, que vamos a estar dejando aquí en las plequitas de abajo y en la descripción. Y también su libro. Justo vamos a abarcar un poquito de lo que viene en ese libro, ¿no? Así es. ¿Cómo comienza esto en ti? ¿Cuándo te empiezas a sentir que no, o sea, como si tú creces y te empiezas como que no te identificas, ¿no te identificabas con lo que te definía en ese momento? ¿Cómo es que comienza esa incertidumbre en ti? ¿A qué edad exactamente? Fíjate que lo voy a hablar en palabras técnicas, pero yo siempre supe que mi mente estaba disociada de mi cuerpo. Es decir, siempre supe que mi identidad no era la correspondiente a mi género social y a mi sexo biológico, porque desde que tomé conciencia de mi cuerpo, y lo platico en mi libro, yo me identificaba con lo femenino, me visualizaba como una mujer rubia con unos ojos grandototes y así muy etérea, desde niña. Y justo ayer alguien me decía, pero eras una niña, un niño, tú me vas a venir a decir lo que yo he vivido los últimos 30 años de mi... 37, porque ya me estoy quitando 7. Los últimos 37 años de mi vida, no, porque yo me siento muy cuerda, me vivo muy entera, y si yo hoy estuviese equivocada con lo que decidí cuando era muy jovencita, con todo gusto, mira, me corto el pelo y me quito las pestañas, ¿verdad? Pero sé perfectamente quién soy. Entonces, desde que tomé conciencia de mi cuerpo, me di cuenta que mi identidad
no correspondía con lo que yo sí sabía que era, porque tenía un rol masculino, me bautizaron con cierto nombre, me llevaban a la primaria, al kinder, a la primaria, me ponían mis pantaloncitos. Yo lo sabía, pero en mi pequeña conciencia siempre vivía con esta imagen de diosa, de superheroína salvando al mundo. Siempre lo supe. Y cuando decidí que me iba a hacer la transición de género, tenía 12 años. Y luego pone el grito en el cielo, pero tenías 12 años. Bueno, siempre supe quién era. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo le dijiste a tu mamá, a tus papás? ¿Cómo lo tomaron? Porque, digo, si actualmente de repente es como complicado que los papás las acepten como ciertas ideas porque son de otra generación. Claro. ¿Cómo fue en ese momento para ti decir, sabes que no me siento identificada como soy, como nací biológicamente? No les dije. Fue lo peor. Es que no había nombre. Ahora sí que éramos unas innombrables. Sí. No había un término correcto para nombrar a una persona trans, fuera masculina o femenina. Realmente es que nuestra identidad estaba borrada. Sí. Hoy tenemos visibilidad, que gracias a eso y gracias a ustedes se nos da la oportunidad de contar nuestras historias que han sido muy duras y que no son hechos aislados. Como yo era un niño muy femenino, pues entonces era presa fácil del maltrato, el bullying, del rechazo y los abusos. Y platico luego en mi libro, yo viví abusos sexuales de otros niños y pienso, ¿qué verían en sus casas? Claro. ¿Qué vivirían en sus casas? Porque ¿cómo saben qué es eso? ¿Qué? ¿No? Y que es prohibido, ¿Qué porque cuento una historia de que unos niños me llevaron en grupo a un baño. Entonces sabían que era algo que no estaba bien, que estaba prohibido y que era un abuso, aunque no teníamos el término para nombrarlo. Exacto. Y así crecí, viviendo el rechazo social desde entonces, porque aparte la sociedad se divide, ¿verdad? Los niños y las niñas, el rosa y el azul y así sucesivamente. Sí. Y los niños se juntan con los niños y las niñas con las niñas. Y nadie se juntaba conmigo. Entonces, yo era una niñita muy apartada en mi conciencia, aunque seguramente pues las maestras y los maestros decían a mi mamá, señora, su hijo no convive. Creo que sí alguna vez le dijeron que yo no convivía con otros niños, pero no sabía cómo. ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Es que mira que yo no entendía bien qué era yo, quién era yo, pero sí sabía que no era como los otros niños. Ok. Sí sabía. Sí. Y les digo, yo entré, solo hice un año el kinder, tenía 5 añitos. 4, de los 4 a los 5. Entré un año antes a la primaria y sí sabía. Entonces, como los niños me hacían muchas maldades y las niñas no se juntaban conmigo, pues no me quedaba más remedio que aislarme. Pero aparte, desde chiquita fui una niña muy psíquica. Yo tuve mucho contacto con los ángeles, con los seres fallecidos. Desde niña escuché una vocecita que me hablaba. Por ahí hay una caricatura que se llama Los Caballeros del Zodiaco, que los de mi generación sí vimos. Y Shaka, que es el caballero de Virgo, de niñito, a los 5 o 6 añitos, escucha la voz de Buda. Uh-huh. Y le da una guía. Entonces yo tengo la fortuna, igual que todos, porque al final todos escuchamos esa vocecita interna que me guiaba. Yo sabía que había algo. Yo creo que nunca intenté quitarme la vida porque siempre sentí una presencia superior que me guiaba. Te acompañaba. Sí, y luego ya grande yo no quería quitarme la vida, quería quitársela a los demás porque estaba resentida con la sociedad. Sí. Y fue un tiempo que para mí fue muy largo porque mis papás los primeros años de mi vida se llevaban bien, o por lo menos era lo que yo veía. Éramos una familia feliz, íbamos los domingos al parque, llegaba en la noche mi padre con la leche y la conchita y nos repartíamos los panes, ¿verdad? Mis hermanos y yo. Luego ellos tuvieron sus discrepancias y comenzaron pleitos casi interminables hasta el día de hoy, nomás porque mi papá se enfermó y como que se calmaron un poquito, pero aunque se separaron, siempre tuvieron una relación muy compleja. Y mi mamá se enfocó a trabajar. Mi papá se enfocó a no hacer nada y mi mamá a trabajar. Okay. Entonces, pues ahora yo tenía que valerme por mí misma desde chiquilla. Si iba a la escuela, pues era por mí, y como iba por mí y tal, porque mi mamá estaba ocupada. Y mi hermano, el mayor, estaba casado y mi hermana, pues estaba defendiendo de la vida igual que yo. O sea, te tocó hacerte responsable de ti misma desde muy pequeña. Uh-huh. ¿Y cómo lo vivías esto? O sea, ¿ellos jamás se dieron cuenta como de lo que estabas viviendo tú en tu soledad? No, porque mi papá estaba en el limbo. Que ahorita, saludos a mi padre, que lo traigo atravesado por ciertas situaciones, pero no. Él fue una persona que se sentó a ver la vida pasar.
Entonces nunca fue tampoco alguien muy profundo que viniera a hablar conmigo, que tuviera la fortaleza para salir por sí mismo él. Por ejemplo, tuve un problema con una de sus hermanas porque ahora que está enfermo le digo yo a ella, pero ustedes permitieron que fuera la persona que fue, yo no estaba ahí. Sí. Y ahora que ya se enfermó y que no supo salir la vida, quieren que yo me haga cargo. Y les digo, pero si ustedes fueron los que fomentaron eso, porque yo no lo vi, o sea, no estuvo. Y cuando estuvo tampoco fue alguien con la gran fortaleza del padre que te acompaña, que te hace, que te guía, bueno, ni para nalguearte, ¿verdad? Sí. Entonces, mi mamá estaba muy ocupada trabajando porque nosotros estábamos en la escuela, teníamos que calzar y ella se dedicaba a eso. ¿A qué edad fue eso? Pues yo tendría unos 5 años, de 5 pues. en adelante, claro. No, pues, o sea, a esa edad, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo, sabes? O sea, eres una niña. O sea, ni siquiera tu Pero cerebro a esa sabes. edad está terminado de desarrollar Pues cognitivamente, maduras. ¿no? Y es la edad te en la que obligas a empiezas también a crear estas heridas de la infancia, ¿no? En la que tienes esta parte del padre ausente. Todos tenemos, ¿no? A diferente Todos. nivel y diferente conciencia, pero pues sí, o sea, te tocó desde muy pequeña. Sí, luego cuando salió esta mujer, Maffer, que hablaba en Galáctico, me preguntaban, no sé, mi reina, yo apenas estoy solucionando mis pinches pedos de la infancia como para descifrar si habla o no habla con los extraterrestres. Pero imagínate, son contextos de vida y contextos sociales. A lo mejor nosotros vivimos o atravesamos procesos de precariedad por lo que estaba sucediendo con mis papás, pero aparte lo que yo sentía, lo que yo vivía, pues no lo podía tampoco platicar porque les digo, era innombrable. No se podía decir, no se podía, yo no podía decir como ahora las chiquillas de 4 o 5 que dicen soy niña trans o la mamá pone el grito del cielo, les aplaude, pero antes ni siquiera había un término. Pero sí te sentías justo en el que estabas entre que sí y no, porque no, como que no compaginabas con ningún grupo de, ya sean niños o niñas. ¿Te llegaste a sentir triste, en soledad, Sí, o eras claro. alguien? No. Yo pasé una infancia dice mi maestro de psicología que si no estás diagnosticado con depresión, no le digas depresión, con características de persona depresiva. Okay. Dormía mucho, me aislaba mucho, hablaba con muy poca gente y todavía de adulta me pasa, paso muchas horas así, pasas y yo estoy ahí. Aislada. Sí. Y en ese momento, ¿en qué se refugiaba Michelle? ¿Qué es lo que hacía como para sentirse de alguna manera querida o protegida? Bendito Dios, tengo una gran imaginación. Y muchos años, y esto me di cuenta apenas hace como 3 años. Matrix salió hace 3 años, la última, 2, 3, no sé. Sí, el día que fui a ver Matrix tuve una terapia. Y ese día reconocí que había pasado casi la mayor parte de mi vida en mi mente, en mi imaginación. A ver, platícanos un poco eso. Pues vivía en mi imaginación, creando escenarios diferentes, en donde yo tenía otra vida y era una mujer rubia, alta, maravillosa, divina, de naricita y ojote. No sé, ahora me doy cuenta que dice Dani que soy un fallo en la Matrix. Ya se manifestó. Dice que soy un fallo en la Matrix porque me conoce muy bien. Si por ella fuera, se metería a mi mente y hurgaría así. A ver qué Ya sé encuentra. qué estás pensando. Le digo, mija, ¿tú piensas que mi mente es un libro que tú puedes hojear cuando quieras? Y no. No, nena. Pero afortunadamente, de niña tuve la capacidad de imaginar y la fuerza de voluntad y de supervivencia para salir con todo y el maltrato y el bullying y los abusos y todo lo que me hacían y me decían, solo por verme como un niño femenino. La puerca torció el rabo cuando yo empecé la transición, hace 22 años. Que tenías 15 años. Tenía 15. ¿Y qué fue como lo primero que tú hiciste? O sea, obviamente tomar la decisión, pero ¿cuál fue el primer paso? ¿Te hice alguna cirugía? Es que la decisión la tomé a los 12. Pero a ver, ¿cómo tomas esa decisión? Ajá, ¿cómo a te los informaste? 12 años? No había información, ¿verdad? Ajá. Pero yo sí sabía que yo no me iba a quedar atrapadita en esa figura. Okay. O sea, para eso tú ya antes de eso tú te vestías de alguna manera de niño, jugabas con cosas, con Barbies, etcétera. ¿Qué es lo yo que me vestí de mujer toda la vida porque mi mamá usaba vestidos divinos, sobre todo para la noche, unas batitas así de tirantes de unas telas maravillosas y yo me las ponía y me amarraba atrás una liguita de ella misma, como no estaba, y ya tenía yo mi cola maravillosa, espectacular, y siempre quise estar en el Miss Universo, o sea, toda mi vida, eso hacía cuando estaba solas.
Jugaba Ok. con las cosas de mi mamá y me maquillaba y me ponía la toalla. O sea, siempre estuve orientada a lo femenino. Parece. No tenía Barbies, pero agarraba los soldaditos y les ponía los cuadritos de papel, se los ponía así de vestido. Ah, vaya, Era- sí, mucha imaginación. Yo también hacía eso de chiquita. Yo Sí. jugaba. Y entonces eso a los 12 años te lleva. Cuando tenía 12 años, yo conocí a alguien de por mi casa, que recién falleció hace menos de un año, porque todas la bolita de mis amigas, hermanas del alma, casi todas ya fallecieron o les cayó la desgracia. Se veía muy femenina, tenía el cabello negro largo y unos ojos muy grandes y muy femeninos también, con un cuerpo muy estético. Entonces, pues nos conocíamos de toda la vida y yo le pregunté, ¿por qué estás así? ¿Qué haces para tener esa mirada? Me acuerdo que le dije, esa mirada tan femenina. Y me dijo que existía, no le llamó terapia de reemplazo hormonal, pero dijo, nos podemos hormonizar. Entonces yo sentí que había encontrado la caja de Pandora. Le dije, ¿cómo es eso? Me dijo, usamos inyecciones que al meterlas al cuerpo cambian la carga hormonal de testosterona a progesterona. Claro que no me lo explicó así, ¿verdad? Me lo explicó en sus palabras de hace 25 años, Sí, con, claro, con como lo poco podía, que ¿no? Como lo sabíamos. entendía. Sí, claro, yo me estoy dejando ver así como sorprendente, pero en realidad es que eso me Muy dio a pro. entender. Ajá. Yo me estoy dejando ver espectacular, pero eso me dio a Soporte. entender. Así soy yo. Discúlpenme. Porque desde siempre ha tenido mucha creatividad. Aparte soy oradora y le tengo que echar. Claro, claro. Y yo pensé, eso soy yo. Eso. Ok. O sea, yo no dije soy una mujer trans, una adolescente trans. Viste esa figura y dijiste, soy eso. Yo había visto a las trans con Cristina, el show de Cristina, Ah, no sé claro. qué, ¿se acuerdan, verdad? Sí, claro. Entonces salían divinas y luego más adelante las vi hasta en Las Mejores Familias con Carmen Salinas. Ah, claro. Estos talk show donde salían siempre a ridiculizarnos, porque hasta el día de hoy ves un hombre vestido de mujer y te da risa. Es como, Ah, ok. hay programas matutinos. Sí, tiene un mal o concepto, es ¿no? como, sí, claro. Por ejemplo, en Betty la Fea, cuando se viste Don Armando de mujer o Lo hacen Jaime como manera de Camil aquí en burla. Hasta lo México. O sea, casan, siempre es, sí. ajá, es cultural, es sociocultural. Sí, Por eso a la sí, gente le sí. gusta tanto reírse de nosotras e insultarnos, porque está en el inconsciente colectivo. Entonces yo había visto a las trans con Cristina, pero nunca había visto a alguien tan de cerca. Y después, allá donde vivía yo, en los barrios bajos donde yo vivía, llegó una chica de Estados Unidos con cirugías. Entonces, pues para mí eso era algo nuevo. Sí. Era Y aparte era como acercarte a lo que tú querías, muy, ¿no? ajá, era como muy de cerca ya. Y terminando la secundaria, a los 15 añitos, pues yo decidía por mí. Entonces decidí comenzar el tratamiento hormonal a través de la automedicación, que hoy ya se nos da una terapia, se nos hace un balance hormonal, se nos hacen exámenes, incluso el sistema de salud, que luego me da mucha risa cuando la gente dice que queremos las trans, que el sistema nos pague las cirugías. No va a suceder eso, y mucho menos a los niños, porque las cirugías cuestan. Y en el sistema de salud sí nos dan, si vas a una consulta, te dan 2 pastillitas, que a mí me duran 2 pastillitas para mediodía. Imagínate, tengo 22 años en la terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué me duran a mí 2 pastillitas, ¿Es verdad? algo que se tiene que tomar durante toda tu vida? Sí, porque si no me va a dar premenopausia, si lo dejo ahora. Y aparte me va a salir bigote, ¿verdad? O sea, porque el cuerpo naturalmente va a comenzar a producir la testosterona, que no solo se produce en el testículo en gran medida, también en otra parte del cuerpo, el sistema aparato reproductor masculino, y aunque ya no sea funcional o no exista, se sigue produciendo la hormona Sí, claro, hasta las masculina, mujeres tenemos la en testosterona. mínima, Cantidad. en menos cantidad, pero también tenemos. Sí, o sea, todos tenemos testosterona y progesterona. De hecho, mucha progesterona se convierte en testosterona. Y para quien no sepa, de las primeras semanas de vida todos somos niñas. Nuestros genitales son de niña. Ok. Ya conforme pasa, que ya con el XY y la carga de testosterona y todo esto, el clítoris baja y se convierte en lo que llamamos pene, los testículos caen y la vulva se cierra. Sí, ya Pero se esos son define el sexo. ya se define el sexo biológico. Muchas veces cuando esto no sucede,
la persona queda en un estado que llamamos intersexualidad, que tiene ambigüedad en sus genitales, pero igual se identifica como hombre o como mujer. Qué interesante. Sí. Hay quien antes les hacían una reasignación de acuerdo a los que los papás pensaban. Y muchas veces al crecer se daban cuenta en que no se identificaban con su sexo biológico. Se equivocaron sus papás al elegir. Ahora lo que hacen es dejarlos crecer, claro, y después les hacen reasignación, pero ese es otro tema. Entonces, cuando yo probamos el famoso tequila rosa y quedamos sorprendidas al descubrir que en Jalisco existe una bebida tan genuina. Este tequila se llama Amor Propio y su distintivo color rosa proviene de ser reposado en barricas de vino tinto, lo cual le añade notas de sabor a cereza. Su fabricación es realizada en Tequila, Jalisco. Si aún no lo has probado, no sé qué esperas para hacerlo con tus amigas y preparar unos tragos coquetos llenos de amor propio. Ya lo sabes, para los buenos y malos momentos, un shot de amor propio. Tequila Amor Propio, no te quedes sin probarlo. Reposados en barricas de vino tinto y la verdad sabe riquísimo. Te lo recomiendo. Decido que tenía que hacer mi vida. Mi mamá ya me había dicho que no podía ayudarme más con los estudios porque la vida estaba cara y no sé qué. Y entonces dije, pues no voy a estudiar. No, pues ¿qué hacía? Bueno, ya trabajaba, pero tenía que establecer un plan porque les digo, como desde niña tuve la necesidad de valerme y de crear mi historia, pues entonces empecé con mi terapia y empecé justo con hormonas y no estaban tan perdidas porque lo que nos recetan ahora es lo que nos autorrecetábamos antes. ¿Y cómo te sentiste en ese momento que recibiste por primera vez esa terapia hormonal? Pues al principio como loca, porque imagínate el choque hormonal, ¿verdad? Diría la Sofía Niña de Rivero, mis hormonas me decían, Michelle, hazla de pedo aquí en la tienda. Porque imagínate el choque de hormonas al principio. Y pasaba de muchos estados. Andaba de malas y luego lloraba al principio. Y después empecé a tomar, casi igual que ahora, una pastillita. La inyección iba cada 15 días y una pastillita. Me sorprendió cuando empecé a ver cambios en mi rostro que igual no estaba muy marcado todavía. Ok. Y luego ya la cejita y el cabellito y la ropita, y cuando mi mamá me vio se estresó y me dijo, aquí en la casa hay reglas. Dije, no me gustan tus reglas, pues vete, pues me voy. Y me fui. Y ya empecé yo a hacerme cargo de mí como una adulta desde los 15 años. ¿Y tú cómo comienzas, o sea, a los 15 años de dónde tú sacabas el dinero para poder hormonizarte? Mira qué fuerte, porque no había trabajo para nosotras. De hecho, no hay. Las mujeres trans viven, afortunadamente yo sí tengo una forma con un 90% en la tasa de desempleo. Y a lo que más se recurre es el trabajo sexual, generalmente. Uh-huh. Entonces, yo me fui a vivir con una amiga que tampoco vive ya, y con ella trabajaba primero en una fábrica de pantalones. Okay. Cosíamos. Uh-huh. Que ahí sí nos daban trabajo, aunque no tuviera, imagínate, yo no tenía ni certificado de secundaria, o mucho menos cine, ni un ahorro, ni un peso, ni nada. Sí. Y ahí sí nos daban trabajo, pero pues el sueldo era muy bajo y a veces ejercíamos el trabajo sexual también, okay. Depende de las temporadas. Y después de eso, primero trabajé en una fábrica de árboles de Navidad. Cuando estaba en la secundaria, trabajaba en las tardes. Uh-huh. Y luego trabajé, no me acuerdo de ahí, y luego empezamos a trabajar en los tianguis. Nos maquillábamos así de muchos colores y pasaban las señoras en el tianguis y les mostrábamos todo el catálogo en el brazo. ¿Sí han visto en los tianguis? Claro. Probando maquillaje. Mucho brillo, un chingo de colores. Pues vivíamos, trabajábamos, pero éramos muchas, éramos como unas 10, yo creo, de puras adolescentitas que a todas nos habían corrido de la casa. Claro. Y estamos hablando de un tema muy delicado porque seguramente muchas personas puedan estar pasando por esta situación de confusión en la que saben, o no confusión, simplemente están determinados a que la identidad con la que crecieron biológicamente pues no los identifica y quieren convertirse a ser una chica, pero quizá no hay todavía mucha información sobre la hormonización. ¿Qué consejo les dirías a esas personas? Yo creo que hay demasiada información mal canalizada. Exacto.
Y también no es cualquier cosa, porque hace 22 años, pues yo me fui de mi casa, ¿verdad? Y me pasó de todo, intentos de asesinato, de todo me pasó en la calle. Las drogas, el alcohol. Justo ayer me preguntaba alguien, ¿pero por qué ustedes siempre caen en las drogas y en el alcohol? Porque en tu pinche vida fresa no conoces que hay otras esferas. Esa es la verdad. Y aparte creo que eso no es de que una mujer trans, creo que también hay personas, mujeres y hombres que también pasan por esa situación. ¿Sabes qué pasa con la comunidad trans? Que cuando nos echan de nuestras casas, pues nos acoge otra comunidad trans que sale de noche, que bebe, que consume, que ejerce el trabajo sexual. Porque casi no hay oportunidades. Porque no hay oportunidades, porque no tienes apoyo ni de tu familia, ni una red de una persona diferente. Claro. Que te diga, mira, el camino es por acá. Si yo tenía 15 años, tampoco había quien me llevara a la escuela. Sí. O sea, son otras esferas. Y recuerdo perfectamente que hace muchos años yo fui a una tienda de manualidades aquí en Guadalajara y me encontré una chica que ahorita está en situación de calle y está muy clavada en el consumo. Bellísima, pero en aquellos años trabajaba en esa tienda. Uh-huh. Entonces, después ya no trabajó. Cuando yo le pregunté por qué, me dijo que porque querían que se cortara el cabello, que ya tenía su cabellito largo. Ay, no. O sea, no había la oportunidad. Sí. Y sin trabajo y sin dinero y con pocas oportunidades o nulas, porque aparte no nos rentaban casas para vivir, era bien difícil, eran una serie de situaciones muy complejas. Y ¡Feliz cumpleaños, amiga! Me gustaría regalarle algo. ¿Qué podría ser bueno? Ya sé, le voy a regalar unas flores de Yakun. ¡Está increíble la aplicación! ¡No inventes! Puedes enviar flores eternas a todo México. Hay entregas para el mismo día en Guadalajara y Puerto Vallarta. Tienen un gran catálogo. ¿Cuál le regalaré? Ya sé, estas. Ahora solo tengo que seleccionar el horario y la dirección. Listo, ya quedaron. Espero que le guste. Amiga, ya me llegaron mis flores de Yakun, están increíblemente hermosas. Tú siempre sabes cuáles son los mejores detalles. Te amo, amiga. Tus flores están a un clic de distancia. Si quieres alegrar el día a esa persona que tanto quieres, puedes hacerlo fácilmente a través de nuestra app o su página web. Contamos con un extenso catálogo de arreglos, como baúles, rosas eternas naturales, ramos y esculturas, como el hermoso arreglo que tenemos el día de hoy. No esperes una ocasión especial. Sorprende a esa persona que tanto quieres ahora mismo. La vida es un instante, no la desaproveches. El contexto y la violencia que vivíamos era muy fuerte de que nos llevaba la policía de la calle, porque íbamos caminando. Sí. No nos dejaban entrar a ningún lado. Nos sacaban de los baños, de los bares. Ni siquiera discriminación. Muchísima, ni siquiera los bares gays, tampoco. Solo los de más mala muerte, donde todo estaba más a la mano. No había un filtro, no había una moral con la cual quedar bien. Sí. Y en la esfera de la comunidad trans sigue sucediendo. Ahora yo encontré que para muchas personas era más aceptable rechazar a sus hijos. Socialmente era bien visto que rechazaran a sus hijos y que los echaran a que los acogieran. Ahora es diferente. ¿Qué sugiero yo? De entrada, que ahora ya lo ves en internet, lo lees en los libros, lo ves en la televisión, antes no, ¿verdad? Sí vivíamos en la ignorancia total, aparte de que no teníamos tampoco la capacidad intelectual para discernir ciertas situaciones más lógicas. En eso estoy de acuerdo. Hoy que hay tanta información, puedo yo entender que haya mucha gente que realmente está confundida, que no sabe quién es, qué quiere y puede cometer un error. Yo sugiero, sobre todo si tienen de 18 para abajo, ya de 18 para arriba pelan, que hagan lo que quieran, porque ya se supone que son mayores, ¿verdad? Si ya tienen INE.
pero si son adolescentes o incluso niños, tienen que pasar por un proceso psicoterapéutico, por un acompañamiento social, familiar, cultural, tienen que experimentar un bagaje de experiencias, valga la redundancia, a través de nosotras, las que hoy estamos hablando de todo esto, para que sepan que no es cualquier cosa y no es que hoy soy trans y mañana se me pasó. Sí. No, es una experiencia de ser. Y si después de vivir todos estos procesos tú crees que puedes comenzar con una transición, ya con una terapia de reemplazo hormonal, con cirugías y tienes un acompañamiento, adelante, porque no es lo mismo cuando una persona trans, femenina sobre todo, vive su transición con sus padres y en su núcleo familiar, que cuando lo vive en la calle, incluso al día de hoy. Porque yo les estoy hablando de hace 20 y tantos años, pero tampoco somos los supersónicos, pues, o sea, Sí. seguimos siendo casi las mismas personas, solo que ahora usamos redes sociales. Y ahorita regresando un poquito a tu historia, comentas que pasaste por situaciones muy complicadas en las que estuviste a lo mejor involucrada en las drogas, violencia. ¿Cómo fue que ese tiempo en el que estuviste ahí y cómo también lograste salir de todo este mundo? Pues fue muy difícil porque yo no veía la puerta literal, era muy complicado porque aparte ¿a dónde? Exacto, o sea, no hay como alguien que te diga, oye, te doy la mano, y en este caso tú te habías salido de tu casa, no tenías el apoyo por parte de tu familia y de alguna manera pues tienes que salir adelante sola. Y cuando cumplí 18 años, pues ya me veía muy avanzada en mi transición y tenía una cirugía de nariz, nada más. Pero para entonces yo salía mucho a los bares desde chiquilla. Viví muy rápido, por eso ahorita a mis 37 ya nada. ¿Quieres paz? Ya no quiero nada, ya veo esto y digo, ya me tomé todo lo que me tocaba, ya lo que veo digo, ya. Ya bailé. Ya lo de la siguiente vida ya me lo eché también. Y cuando tenía 18 años, bueno, cuando tenía 16, participé en un concurso de belleza. Y como no figuré, me frustré mucho porque aparte yo quería hacer Miss Universo y Top Model. Y al siguiente año volví a participar. En ese lugar, que yo había llegado casi sola, iban 2 personas conmigo, estaba en el jurado, en el jueceo, y como parte de los invitados, unas personas que trabajaban en un show que en ese tiempo se llamaba el Show de Lips, muy conocido Sí. en un bar, un centro de espectáculos llamado Mónica's Disco. No sé si les tocó, hace años también. Y cuando esas personas me vieron allí en el escenario, me veían de chiquilla brincona. En el escenario, pues a uno de ellos que se llama Henry, le generé mucho impacto y me invitó a modelar una peluca. Entonces, cuando yo llegué al lugar, me maquilló, me puso microporo en la nariz y me tapó las cejas y me hizo así un rostro nuevo y salí a modelar la peluca. Entonces, cuando yo salí pues con mi delirio de top model, ya sabes, y gané el 3er lugar. Y después me invitó a participar en un concurso que se llamaba Miss Mónicas, que era de talento. Y me dijo que me iba a apoyar, etc. Y yo le pregunté que a quién podía yo sacar, porque ellas hacían show de transformismo. Salían de Ana Bárbara y de Yuri, de Lucero. Sí, que son increíbles. Muy espectacular. Y me dijo Madonna, Ana Bárbara o Paulina Rubio. Entonces yo dije, tengo que ganar, porque yo me vine a dar cuenta que desde niña fui competitiva y que no me gustaban las reglas hasta ahora que voy para los 40. Entonces yo dije, tengo que ganar. Gané y me quedé a trabajar en ese lugar. ¿Y qué personaje elegiste? A Madonna. Sí, obviamente. Sí, por ahí anda un video en internet. Si buscan Madonna Michelle 2012, me presenté en el Pride como para 25,000 personas. Hice una réplica del Super Bowl. Me gusta verlo porque aparte en ese tiempo yo tenía una gran sensación de no ser suficiente. Pero eso más adelante. Y de verte hoy diferente, ¿no? Sí. Y cuando empiezo a trabajar aquí, pues seguía teniendo todo a la mano, el consumo, pero ya era más fresa, porque cuando estábamos chiquillas, que vivíamos muy pobremente, pues consumíamos lo que fuera y lo más barato. Sí, claro. Y pasábamos todas las tardes en el hoyo. Me acuerdo que lo único que nos levantaba era La Rubí, una novela que salía a las 8. Claro. Sí, claro. Que una vez escuché a Bárbara Mori, como que no estaba muy orgullosa. Bárbara Mori, tu novela nos hacía reaccionar, hermosa. Es que nuestra vida era tan triste que estar sobre era horrible.
de todas. Era como un escape, ¿no? Claro, aparte cuando consumíamos alucinábamos y veíamos otras existencias. Todavía me acuerdo de algunas alucinaciones que tenía y digo, ay, qué bonito, nomás porque se siente bien feo ya luego cuando se te baja el avión y tal, pero sí era una forma de escapar. Y recuerdo que cuando iban a ser las 8, alguna reaccionaba y corríamos a la panadería para comprar leche y pan y bajarnos el avión para ver la novela. Y ya de ella nos dormíamos. Pero al siguiente día comenzaban la cruz de nuestra existencia. Y cuando entré a este lugar, pues seguía teniendo todo. La fiesta. Pero ahora era artista, ahora ya no era una chiquilla de bajos recursos, ahí a medias. Y tenía todo. Entonces fue cuando, yo nunca dejé las hormonas, pero fue cuando comencé ya con cambios más radicales, porque ahora tenía con qué y tenía un trabajo que me daba cierto estatus y más oportunidades. Ok. Pero cuando terminé mi transición, hagan de cuenta que me fui vaciando, así como fui adornando la parte externa, pero mi alma se fue secando. No cultivé lo interno. Que también poco nadie me dijo nunca, cultiva lo interior. Sí, nunca. sé quién te decía eso, ¿no? Sí, Estabas como quien no, dice no, sola. No, a nosotras nos decían, inyéctate aquí, opérate acá. Exactamente. Párate en esta esquina. Pero nadie hablaba de lo que hay No, más allá. y te quiero dar como un dato medio perturbador, porque justamente tuvimos un podcast con un cirujano plástico muy bueno y él nos platicaba que él había hecho muchas cirugías de cambios de sexo, pero que lamentablemente la mayoría de las personas que al menos él había hecho el cambio del sexo, como no iban acompañadas psicológicamente, pues habían tenido después problemas y que muchos de ellos se quitaron la vida por no haberse sentido identificado con el cambio que hicieron. O sea, y ahí también entra la onda de responsabilidad, de ir acompañado, que ahora gracias a Dios hay mucha más información y ¿por qué no? Ahora que existen las herramientas en cuestión de que redes puede haber mucha desinformación, pero también buena información sobre el acompañamiento también interno, espiritual con lo externo. Y que es ¿no? lo principal, ¿no? Estar bien por dentro para que puedas estar bien por fuera y tomar las decisiones de manera correcta. Sí, ¿qué edad tienen ustedes? 28. 26. Ah, bueno, yo les llevo como 10 años y ahora ya hasta los anuncios del agua te dicen, vive por dentro, no sé qué, y salen haciendo yoga. Antes no. Antes nadie hablaba de esto que estamos hablando. Sí. Antes el entretenimiento era una sátira social. Antes existía el blackface. Eran otros tiempos. Sí. Nadie hablaba de acompañamiento ni a la gente normal. Sí. Ni de ir a terapia, ni Ajá, nada. ni O sea, un psicólogo, estás loca. O sea, estás eras loca. súper juzgada No por ir a había terapia. Claro, no había la cultura de nada. Sí, claro. Y la reasignación de sexo es otro tema, porque dentro de la diversidad hay diversidad. Sí. Nosotras somos diversas. Habrá quien diga, yo me quiero ver como una Barbie, y habrá quien diga, yo no quiero seguir el estereotipo del cuerpo hegemónico y impuesto por el sistema heteropatriarcal, machista y consumista. Y está bien también. Sí. Entonces, yo no cultivé la parte interna, que para mí sí había sido muy importante porque desde niña sentía que tenía un acompañamiento de una presencia superior, pero estaba muy ocupada sobreviviendo, o sea. ¿Y cuáles fueron como esas señales que te hacían como que voltear y decir, a ver, siento como que tengo un acercamiento más allá con lo espiritual, pero obviamente porque no era tu momento, no lo veías o no te enfocabas? ¿Qué es lo que cuáles fueron esas señales? Yo veía literal a un ángel que se llama Arcángel Ariel, y ella se hacía presente en la forma del ángel de la guarda, siempre. ¿Y te comunicaba algo? Estaba conmigo. Sí, aquí en mi libro cuento algunos mensajes que ella me decía, y también veía a los muertos y los escuchaba. Yo le decía a mi mamá y mi mamá decía que no, que estaba yo imaginando. Claro, desde niña fui muy psíquica. ¿Pero cómo lo Muy vivías? psíquica y vegana. Así, con los ojos abiertos, literal, veía las energías opalescentes de los muertos y escuchaba mucho. En mi casa, donde yo crecí, alguien caminaba en zapatillas y yo los escuchaba. Como que era la única, porque nadie decía nada. Muy clarito, pero eso desde niña. Y ya más grandecita, tiene un cuadro en su casa, en su sala. Y de ahí salía una voz de Jesús, el cuadro. Y le decía, tu cuadro me habla. Y me decía, no le digas a nadie. ¿Y qué te decían? Siempre los mensajes eran de acompañamiento y casi siempre tienes algo que hacer. De hecho, cuando tenía 15 años, vivíamos en una privada, le voy a decir privada para que se oiga bonito,
en un lugar muy feo y estaba yo consumiendo en el patio. Y entonces cuando levanté la mirada, bajó una luz blanca, como la lava de los volcanes, Sí. pero más blanca, así como una luz líquida, y tomó forma de paloma. Y también me habló, también está escrito aquí, y también me dio un mensaje. Todo esto dirán, pues estaba joven, estaba loca, estaba drogada, pero todo esto es lo mismo, perdura al día de hoy que tengo 37, que estoy sobria y que estoy cuerda, ¿verdad? Porque ya estoy embregada de redes sociales, me encantan. Estoy loca por un hombre, o sea, igual, nomás son diferentes niveles. Dice un curso de milagros, en este mundo todos estamos locos. Sí. Y el mensaje siempre fue muy similar, que estaba acompañada, que tenía una misión, por eso el libro se llama así, y todo está escrito aquí. Entonces siempre sentí esa presencia. Y cuando empecé yo a sentir una gran soledad y un gran vacío, necesitaba encontrar algo, porque guapa ya era, porque me quería convertir en una Barbie y lo había conseguido, porque era una artista reconocida. No era mi talento, pero cuando salía yo al escenario, salíamos con plumas y como en Las Vegas, y bailábamos así espectacular. Sientes la admiración de las personas y A de la los gente le hombres encantaba verte. verme porque yo era flaquita, jovencita y pues era impresionante más en aquellos años. Me da mucha risa porque un día alguien me dijo, Michelle, ¿verdad que tú fuiste la primera trans en Guadalajara? No, no fui la primera, porque eran otros tiempos. Claro. Y en aquellos años encontré un libro. Viví en casa de mi mamá, había tenido un novio con que mi relación había sido, pues había sido muy, muy fea, muy fuerte, porque aparte yo había crecido con violencias de toda la vida y a mí se me hacía normal el maltrato y nosotras somos gente de segunda clase socialmente. No van a ver a una gerenta de banco trans, ¿verdad que no? Sí, no he visto. Ni mucho menos de cajera atendiendo al servicio al cliente. Ni siquiera en el aseo, porque damos mal aspecto. Y eso hasta hoy, hasta el día de hoy. Entonces yo me compré esa idea y a mí se me hacía normal que me dieran malos tratos a donde fuera, porque me habían golpeado toda la vida. Tengo a una diseñadora que se llama Zulín, de mis amigas de siempre, y ella a veces me cuenta historias. Me dice, hermana, ¿te acuerdas cuando nos... No me acuerdes, le dijo, porque de verdad aquí hay momentos que yo bloqueé y ella me recuerda. Digo, bueno, a ver, platícame para tener que contar en las entrevistas, pero no me gusta, porque me cuenta que nos apedreaban, que nos golpeaban en la calle, que había uno que siempre nos pegaba cuando éramos chiquillas, uno de la calle que nos veía y teníamos que correr. O sea, todo lo que ella guarda en su memoria es muy fuerte y a mí no me gusta recordarlo porque yo prefiero imaginar que soy una diosa salvando al mundo y que soy muy feliz, pero ella lo tiene muy fresco en su memoria. Entonces, para mí todo esto era normal. Sí. Y cuando llegué a este punto de quiebre interno, sentí que mi alma necesitaba algo más profundo, porque si bien era reconocida en el trabajo, vivía en adicciones continuas, pero estaba bien porque era normal y había logrado la imagen interna desde niña, así como me imaginé de niña, así era de grande, pero sentía soledad y sentía que no tenía un propósito. Para entonces encontré un libro que se llama Yo soy la magna presencia, de Saint Germain, de mi mamá, por cierto. Y al principio lo abrí y no me conectó, pero cuando lo abrí al azar, entonces empecé a sentir que lo que estaba escrito ahí era lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Y empecé con lecturas, empecé a leer libros de metafísica, de ángeles, de espiritualidad, y empecé a encontrarle un sentido a mi vida. Y retomó la parte psíquica. Entonces ahora ya veía, a la gente le veía chispitas alrededor. Tenía una estética para entonces, porque siempre soy bien trabajadora. Tenía una estética, trabajaba de noche y aparte era actriz de teatro, que estuve en escenarios muy importantes como el Degollado.
Ándale. Sí, ya me bajaba del degollado y les hacía Ay, a así. ver, favor, ¿qué les hago? Llegaba a mi trabajo en el show y les hacía así. Les digo a mis alumnos, antes a mí me gusta mucho mi moda, ¿verdad? Entonces me voy a revolcar a las telas. Les digo, antes me iba a las de 15 y 10 de rollo y pum, me echaba unos clavados. Ahora que hay, paso y veo las de 15 y 10 y les hago. Y me voy. Así. Entonces era muy padre porque dentro de mi amargura y mi soledad y mi abandono tenía la belleza física y apenas hace poco Pavel Cortés, que es uno de sus grandes compañeros de vida, es el director del Premio Maguey del Festival de Cine de Guadalajara, me invitó a un documental que se llama Make Up, hace como 20 años. Y hasta hace poco me dijo, es que Michelita, me dice Michelita porque estaba yo muy chiquilla. Yo te vi por primera vez en el escenario y dije, esta mujer tiene todo el power. Y yo me quedé pensando, ¿y por qué no me dijeron en ese tiempo para no andarla cagando tan feo, verdad? Porque yo no sentía que tuviera el power. Sentía que no era suficiente, que nunca me iba a querer la sociedad, que nunca iba a encontrar una buena pareja, que como quiera me iba a ir al infierno. O sea, esa era mi autopercepción. Porque es lo que habías vivido en tu entorno, no es lo único que tú conocías hasta Era ese lo momento. único que yo veía para donde volteara. Y eran, repito, otras esferas. A mí integrarme a la sociedad me costó muchísimo trabajo. Muchísimo. Sí, sí, Y sí. ahorita que hablas de que tuviste una relación de pareja, ¿cómo fue esa relación? O sea, ¿a qué edad lo conociste? ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Qué fue lo que te hizo salir de ahí y trascender a lo que eres ahora? A él lo conocí cuando yo tenía 18 años y él tendría unos 22, 23. Muy inteligente, por cierto, pero tenía un problema muy serio de adicciones que yo vine a descubrir después, porque cuando una está enamorada, nomás los ama, pero no ve. Exacto, no ve. ¿Verdad No que ve, no? no ve. Como Gloria Trevi. Como la Trevi, Con los ojos con los cerrados. ojos cerrados, y le creo. Y él no, aunque lo veas. Él no es así. Él no. Ajá. Y más yo que, ay, cómo me encanta endiosar a los maridos, me fascina. No más que ahora ya los endioso consciente, ¿verdad? Este es el lugar de Dios, te vas a sentar un rato, pero luego te vas a bajar, no es para siempre. O sea, ya estoy consciente. Y él tenía un problema serio de adicción, pero sobre todo de celotipia. Era súper celoso. Y en sus viajes se ponía muy violento, pero cuando estábamos aquí solo era violento verbalmente. Nos fuimos a Nogales, Sonora, a trabajar y ahora era violento físicamente. Pero siempre fue violento, no siempre, no, cuando se le agudizó el problema de celotipia psicológicamente. Y él era muy filoso con sus palabras. Y duramos como 4 años y nos peleábamos horrible porque un día yo me empecé a defender. Primero él era violento físicamente y yo después me envalentoné y ya eran pleitos. Más fuertes. De los dos, de los dos. Él se vino de Nogales, Sonora, y yo me quedé allá. Y ya cuando regresé, pues peleábamos mucho. Pero yo ya estaba más envalentonada. En ese tiempo también me puse implantes y me hice algunas cirugías. Y a él le molestaba mucho, porque él me conoció más rupestre, más rural. Entonces, ya cuando empecé yo a urbanizarme, pues en sus celos pone el grito en el cielo, pero vivía eso, violencia, adicciones. No era tan infiel, sí era, pero no era tan como otro que tuve después que, ay, ese sí que bárbaro. Oye, no era tan... No. Que tú digas tanta, no. No. ¿Y qué fue lo que te hizo tomar la decisión de decir, sabes que hasta aquí ya no puedo más, y darte cuenta que lo que estabas viviendo no era sano? Es que yo le tenía miedo, porque, les digo, se ponía muy violento y cuando bebía más. Entonces él sabía perfectamente dónde trabajaba, qué era todo mi entorno. Pero ya estaba yo bien envalentonada y luego la Dani se burla de mí porque dice que un día estaban ellos en un de fiesta y que llegó alguien corriendo y ¡ay, la Michelle se está peleando con fulanito! Y que cuando llegaron yo lo traía a patadas. Bueno, es que yo estaba harta. Entonces ya me había cansado. Pues sí. Y fue así, pleitos y pleitos y pleitos y pleitos, hasta que él de alguna forma también... Él vio que a mí ya me defendían las personas porque pues era Michelle la estrella, la artista, y se fue alejando. Hasta una vez que le echaron unas personas a una camioneta, ya no supe si lo atropellaron o no, porque nos estábamos peleando. Sí. Pero insisto, para mí eso era normal. Claro. A mí me habían golpeado los clientes, las chicas trans, las otras.
la policía me había llevado. Entonces me habían querido matar. Entonces para mí todo eso era mi vida. No conozco como esta parte de tratos buenos hasta No, pues, ¿de tiempo dónde? después, cuando conociste a tu otra pareja. No, con ese me fue peor. Cuando me harté ya de ese lugar de trabajo, porque trabajábamos mucho y ganábamos poco. A mí siempre me ha ido muy bien con el dinero, incluso cuando me iba mal con la vida. Sí. Y me salí de trabajar de ese lugar, entré a trabajar en un lugar mucho más pequeño, donde trabajaba menos y ganaba más. Y conocí a otro chavo allí, que él era violento, no era dentro de la celotipia, él era violento siempre. Y era lo mismo, alcohol, drogas, solo que a él le pasó algo que le pasa a muchos hombres. Cuando un hombre se enamora de una mujer trans, tiene un choque psicológico muy fuerte, porque dice, pues que yo soy heterosexual, a mí me gustan las mujeres, y ella se ve como mujer, pero mis amigos dicen que cómo estoy con este güey, ¿verdad? Y mi mamá ya me dijo que no quiere que ande con ella. Entonces ellos empiezan con choques muy fuertes, y a lo mejor yo estoy acostumbrada al escarnio público y a los palos y piedras físicos y digitales, porque me dicen todavía un montón de cosas en redes, pero ellos no. Entonces para él era muy difícil asimilar lo que sentía con lo que pensaba. Y dentro de esas crisis, bueno, en México la esperanza de vida de las mujeres trans es de 35 a 40 años. Y dentro de todo el bagaje de situaciones que asesinan a las mujeres trans, las parejas, los clientes, los policías también. Y por mortalidad, pues la automedicación, la mala praxis en las cirugías, Exacto. los polímeros, el suicidio, Porque la simplemente, cárcel. fíjate, en tu caso mencionas que tu cirugía fue a los 15 años. 17. A los 17, o sea, pero aún así eras menor de edad, ¿no? O sea, ¿a qué personas tú podías acercarte y que ellos no les mostraban importancia a que fueras una menor de edad también, ¿no? O sea, y creo que eso hasta la fecha sigue existiendo. Porque como tú dices, cuando estás en un círculo de esta manera, pues te vas a un mundo en el cual no hay esa información, no hay esa ética por parte de los profesionales de la salud a los que recurres. Y muchas veces ni siquiera son profesionales de la salud. Tuvimos aquí hace tiempo también a Vanessa, y ella nos platicaba, o sea, lo que era inyectar, porque le veías a ella que tú te veías preciosa. ¿Con quién fuiste? Con Doña Pelos, vas con Doña Pelos y Doña Pelos te inyecta Pero aceite, que sigue ¿no? que en su casa de que, a ver, súbete y ahorita nada más esterilizamos los instrumentos y vamos, te metemos implantes, que son implantes hasta reciclados de otra persona. Esterilizar se me hizo muy sofisticado. Esterilizar. Sí. Córtale, sí, chavo, no, esterilizar. o sea, la palabra como tal, porque así como se los contó Vanessa, así es. Las que lo hacen en su casa o en lugares donde se ejerce el trabajo sexual. Y bueno, imagínense que cuando te ponen el polímero o el aceite o lo que te pongan, te sellan con un cuadrito de papel higiénico y top. Pero mi cirugía sí fue un cirujano en cirugía reconstructiva. Ok. Sí, porque para entonces tenía un problema muy serio de la nariz. Y ya iba a cumplir 18 años y me llevó mi mamá por el problema que tenía, que fue muy serio. Entonces, cuando conozco a este otro, pues todo era muy parecido y yo sabía que estaba repitiendo un patrón, pero tampoco entendía porque no tenía el conocimiento, ni el entendimiento, ni la conciencia, ni nada, ni el amor propio, ni la dignidad. Entonces se me hacía normal, pero todo se agudizó, los problemas eran demasiado fuertes, casi me mata como 3 veces, perdón, era él sí era súper mega infiel porque él pensaba, yo necesito recuperar mi hombría. Entonces buscaba siempre la validación masculina de los amigos, de las mujeres del bar, porque trabajábamos en los bares, y él estaba constante. Después de muchos años me vi con lágrimas en los ojos, me juró que me amaba. Le dije, ay, sí te creo, pero vaya, ¿verdad? Ni modo que le dijera, no es cierto. Sí. Ay, no, ya. A Dani fue y le dijo también con lágrimas en los ojos que fue me censuran, un pendejo, porque él de verdad sentía algo muy fuerte por mí, pero imagínense que ha habido hombres que se suicidan por el escarnio público, porque la gente es muy juiciosa. Y ahora existe otro abanico
dice la gente, pues si anda contigo es homosexual. Pues si él se identifica como heterosexual, ¿quién soy yo para discutir, verdad? Sí. Y si tú ahorita me dices, yo a partir de este momento me siento hombre, pues felicidades. Y si mañana me dices, me siento mujer, pues felicidades. Pero a la gente nos importa la vida ajena. Y con él duré 2 años, pero fíjense lo importante de ahora observar. Cuando estaba con el primero, sentía tanta ansiedad que empecé a leer, a buscar una salida. Y con este otro segundo terminé tan mal que empecé a ir a terapia, bendito Dios. Pero fui con una psicóloga y la mujer me hizo mierda, me dijo que yo nunca iba a ser feliz, que las personas como yo nunca encuentran el amor ni la felicidad, que lo mejor es vivir en el anonimato, que todo lo que me dijo ella fue un detonante también para mí en la vida. Pero afortunadamente en la misma semana conocí a uno de los ángeles de la guarda que yo tengo en el mundo, que se llama Olivier Medina Vázquez, que es una terapeuta que da un acompañamiento espiritual muy bello y muy hermoso. Y no es cero juiciosa. Ella me trató con amor, a diferencia de la otra. Que luego me la encontré un día en la calle y me dieron ganas de decirle que yo nunca iba a ser gay. Pero, o sea, fíjate qué delicado que vas con un especialista en la salud mental y que te digan esas palabras. O sea, cualquier persona, el impacto tan fuerte que puede tener en ti. Y ¿sabes qué es lo más fuerte? Que ella es muy reconocida. Ella estaba allí en la colonia americana, muy cerca de La Paz y Federalismo. Creo que estaba. Y su esposo también es o era psicoterapeuta y tenía libros y todo. Sí, ella me dijo lo que probablemente yo necesitaba escuchar para quitarme la vida o buscar darle la vuelta a la situación que venía yo he estado viviendo de muchos años y con este de en medio, pues imagínate que yo paraba al hospital con heridas graves y para deshacerme de esa relación sí fue una situación terrible porque llegamos a un punto en el que me mata o lo mato. Sí, es como literal tu vida o la mía, ¿no? Literal. Me acuerdo que vivíamos en un 4º piso, ya la última etapa, y teníamos un ventanal. 2 semanas tenemos viviendo ahí, porque aparte me salía bien pinche caro el viejo, de que nos cambiábamos a cada rato, porque entre tanto pleito y tanta fiesta y tanto todo nos corrían. Y el ventanal estaba muy grande y daba justo a Ramón Corona, creo, y 16 de septiembre, un edificio. Uh-huh. Y cuando llegaba alguien me decía, pues cierra el balcón, así como te va a aventar. Pero yo en mi mal estado psicológico, físico, emocional, espiritual, pensaba, ¿o yo? Porque yo no tenía nada que perder. La verdad es que lo único que le daba sentido a mi vida eran 2 perritas que tenía que ahorita están en el cielo, porque ya ni mi trabajo. A veces disfrutaba ser artista, pero... Ya no tenías esa motivación interna. Salía hecha una piltrafa, me veía mal y yo no tenía nada que perder y él tampoco, según mi punto de vista. Era como se juntó el roto con el descosido y nadie nos iba a llorar. Sí. Entonces nuestros pleitos eran muy fuertes, muy, muy fuertes y él era muy ofensivo conmigo y yo con él. Entonces era un lazo de toxicidad fuertísimo. Y todo lo que sucedía, aparte era diario, porque tomábamos diario, consumíamos diario, estábamos en lo nocturno diario, en los after diario, era diario, era una vida muy pesada, ¿no? Todos los días. Súper pesada. Me acuerdo que un día un chico me vio y le dijo a otra chica que yo conozco hace muchos años, oye, qué guapa era Michelle, ¿qué le pasó? Porque era un grupo de gente heterosexual que siempre iba a ver el show y admiraban mucho mi belleza. Uh-huh. Y pues en esos años mi juventud. Entonces cuando dijo eso me pegó muy duro porque ¿qué estaba haciendo yo de mi vida? Sí. Pero sí no sabía cómo deshacerme de él. Aparte yo estaba mentalmente mal. Estaba yo en un estado que a veces sí quería de verdad mandarlo al otro mundo y me sentaba a mirar y me imaginaba, les digo que siempre estoy bien imaginativa, decía, mira, lo voy a encender y en lo que se despierta yo ya salía, tranqué la puerta y se va a quemar y aquí está el boiler y va a explotar y nos vamos a morir y qué bueno. O yo decía, y me voy a ir a la cárcel. ¿Y qué?
¿a poco esto no es una cárcel? O sea, era una vida, ya una vida, no era que tenía una mala relación sentimental, es que era una vida de maltratos, de dolencias. Y siempre una voz me decía, esto no es necesario. Una voz que yo les llamo ángeles, que significa mensajero de Dios. Entonces estos ángeles siempre aquietaban a mi ser, porque aparte la poca gente que me rodeaba pues tampoco tenía un gran consejo para mí. Dani ya la tenía yo harta de tanto desmadre que hacía y ella se alejó también, hasta que un día, ya en lo peor de lo peor, como 2 años después, andaba yo golpeada siempre, con los ojos reventados. Era mi historia. Ya no iba a trabajar una semana porque me estaba recuperando el pleito. Y a la gente que me rodeaba le preocupaba, pero tampoco sabían cómo ayudar. Y aparte que le tenían miedo porque era un hombre muy violento. Entonces un día nos peleamos y yo, ahora sí harta, le hablé a unas personas que me habían dicho que se lo podían llevar, que estaba en que yo dijera. Y ese día se llegó. Entonces nos peleamos horrible, me abrió la cabeza con la hebilla de un cinturón y no recuerdo si con esa hebilla, con ese cinto o con una cadena de mis perritas me amarró el cuello y me estaba ahorcando hasta que la Dani se le echó encima y me lo quitó. Pero esa fue de las ocasiones en que me hubiese matado. Y cuando termina el pleito, yo traía un vestidito, porque yo era muy sensual en aquellos años, clarito, color perla, que terminó todo lleno de sangre, así. Una cosa fea. En mi casa siempre había gotas de sangre y chorros. De película, ¿no? De terror. Una cosa horrible, pero horrible. Y entonces le hablé a esta gente y vinieron por él y se lo llevaron. Y decían, ¿qué quiere la güera que hagamos? Y yo, que lo mate. Y yo estaba histérica. Claro. Y era mi oportunidad de libertad, que insisto, luego la cárcel o la limitante no es física, porque la puerta no estaba cerrada, que luego les cuento una anécdota. Estaba yo tan harta de la vida, pero yo decía, ya me arruinó la vida, ya me chingó, y se va a ir, y yo me voy a quedar aquí en la nada. Y en mis neurosis y en mis histerias, un día cerré la puerta con llave y la aventé por el balcón y no había forma de salirnos porque vivíamos en el 4º piso. Y no teníamos llamadas celulares porque los rompía yo o él. Era una cosa fea. Entonces, cuando llegaron por él, yo seguía, estábamos encerradas en el baño, Dani y yo traía un vestido, les digo, todo manchado. Y mis perritas, tenía 2 perritas. Entonces, dicen las personas que llegaron, saca a Michelle, le dijeron a ella, sácala, que se cambie, agarren a sus perras y váyanse al hospital, porque yo estaba de hospital. Sí. Entonces, la puerta de ese lugar era grandota y cuando llegaron por él, que yo había dejado instrucciones precisas, afortunadamente se fue por el balcón. Se brincó y se escondió. Sí. Si no, ahorita yo estuviera cargando mi conciencia, una lagrimita aquí tendría. Digo, ahorita lo cuentas como de una manera, o sea, ya más tranquila, pero en su momento, o sea, y viéndolo desde esta parte, fue algo que te ayudó a trascender, ¿no? Que aprendiste de todo eso, de lo que ya no querías vivir en tu vida, que tomaste en cuenta de que, sabes que yo no sabía lo que era amor, no sabía lo que era cariño, no sabía lo que era que me trataran bien, hasta que me di cuenta que no me estaban tratando bien y que había otras maneras de ser tratada. Sí, y después de eso me tuvieron escondida 1 mes porque me andaba buscando y yo salía en la noche con la Dani a cenar y sentía que me iba a cortar la cabeza si me encontraba, porque aparte no sé cómo sabía por el lugar donde yo estaba. Uh-huh. Total. Gracias a eso empecé a ir a terapia con esta señora que se llama Olivier y empecé ahora sí a ver un camino nuevo, porque cuando yo llegué ella dijo, bienvenidas, esto es su espacio, así, toda linda con un collar, trae como un mandala y una cola larga hasta acá. Y muchas plantas. Y cuando entré a su espacio arriba, ella le llama el claustro. Y en el claustro tenía cuarzos y tambores. Y era otro universo. Pero a mí siempre me había gustado lo metafísico. Sí. Desde niña que tenía contacto con los ángeles. Y aparte me gustaba los cuarzos. Y escuchaba a las angelólogas en la televisión. Me gustaba. Entonces yo sentí que había llegado a otro universo.
Y las palabras que ella utilizó yo nunca las había escuchado. O sea, yo nunca había escuchado que el amor incondicional y que tus ancestros te acompañan. O sea, apenas si lo que había leído y ya, pero no conocía personas que estuvieran en ese entendimiento y en esa frecuencia. Y me dijo ella, eres muy jovencita y muy bonita y te estás apagando. Me dijo, casi mueres, pero ella habló simbólicamente. Es muy sensible, entonces sintió que yo estaba como una velita ya extinguiéndose y yo estaba muy enojada. Entonces ella dijo, ¿por qué no lloras? Le dije, porque no sirve de nada llorar, porque la pinche vida no tiene hasta la madre. Entonces cuando volteé ella tenía lágrimas. Me dijo, yo te ayudo a canalizar el dolor. Ella es psicoterapeuta, pero trabaja mucho toda la parte holística y lo alterno. Y me invitó, era un martes, un jueves, me invitó el sábado a constelaciones familiares y yo fui. Yo no sabía qué era, pero fui. Y gracias a eso mi vida cambió. Cada que tengo algo como de lo que tenga el podcast, lo que sea, se lo mando a ella. Y le digo, gracias a ti, todavía le doy las gracias. Ay, me voy a emocionar. Todavía le doy las gracias porque me echa porras todavía. Ya no trabaja, pero todavía me dice, me habla muy bonito como ese día. Y pues yo entonces vi un mundo diferente. Y pensaba que esa gente estaba loca al principio, porque todos eran así bien lindos. Y yo no había visto nunca eso, nunca. Y a partir de ahí, ya no dejé la terapia. Y después me volví a involucrar con una persona sentimentalmente, pero eso ya no tuvo propiamente que ver con nosotros, porque eso fue un rollo mediático en esa esfera. Se lo bajé a otra, ¿verdad? Que cuando uno ya está consciente sabe que que lo voy a hablar en la televisión pronto, que cuando llega una tercera es porque algo en tu relación no está bien. O sea, ya hablando consciente, esa persona te viene a hacer el favor de mostrarte que algo en tu relación no está bien o que ya se terminó. Pero bueno, se lo bajé a otra, fui la villana de esa película y cuando se suscita, ella era muy conocida, es todavía, cuando se suscita esta situación, hace una publicación, se usaba solo Facebook. En Facebook se hace un rollo mediático muy grande y ahora lo veo así, entre toda la energía de la situación. Yo estaba cansada de la vida, las malas intenciones y el odio que se generó en aquellos años, que no sabíamos de la viralidad y todo esto, pero dentro de esa esfera, yo me di un golpe en una ventana y dejé de caminar. Así, fulminantemente. Pasaron 3 meses y en esos 3 meses que Dani y mi hermana me llevaron a muchos lugares a buscar la solución a la enfermedad, pues no tenía enfermedad y no había solución porque clínicamente no tenía nada. Y la gente que nos rodeaba de muchos años, a esta persona y a mí me decía, Michelita, hazte una limpia. Yo decía, yo no creo en eso, a mí no me gusta, no me meto en eso. Y hazte una limpia. De hecho, personas con las que trabaja al día de hoy, esa persona, fueron a mi casa a hacerme una limpia. La señora, no digo nombres para no darles rating, pero la señora fue a hacerme la limpia y la situación, pues decía, ¿verdad? Algo te están haciendo. Me llevaron con una señora que lee las cartas. Yo traía una andadera porque dejé de caminar fulminantemente, pero ya después de estar medicada para el dolor y me ponían acupuntura y me daban hierbas porque no tenía solución. Sí. Esa señora me leyó las cartas y es buenísima. Bueno, me habló de mis perritas, la señora. Oh. Me contó mi vida. Y yo estaba sentada así. ¿Y qué te pasó? Me caí. Y ella hablaba y por dentro hacía yo así, pero solo miraba. Y luego me decía, ¿a poco no se parece a este? No, pues sí se parece. Y ya. Y me dijo, tú estás así porque te hicieron un trabajo. Y yo dije, ay, eso le dicen a toda la gente porque quieren billetes. Pero cuando me dijo, ¿a poco no se parece a este? Y esa que te lo hizo se parece a esta, mira. Y yo callada, pero sí se parecían todos. Y ya. ¿Y qué puedo hacer? Le dije yo. Me dijo, te hago una limpia. Y dije, dinero. No sé, recuerdo el precio. Le dije, yo no tengo dinero, estoy en la calle. Porque aparte, durante mi vida me quedé en la calle muchas veces. Cuando me sacaron con este hombre, me quedé en la calle. Y en esta otra ocasión me quedé en la calle. Así sucesivamente. Solo que allá está uno de mis ángeles de la guarda, que es la Dani, que siempre ha andado conmigo luego y me ha salvado de un chingo de situaciones. Y
Y le dije, yo no tengo dinero. Me hizo unas limpias, 3. Pero mis perritas vomitaban amarillo. ¿Y eso por qué pasa? Porque la energía que ella removía las afectaba a ellas. Todo lo que estaba viviendo yo las afectaba a Son ellas. más sensibles. Una dormía aquí y la otra aquí. Y después cuando fui con otra persona, me dijo, tienes daño en los implantes. Y sí, yo tenía morado todo esto. Pero pues estaba más apurada por no caminar. Claro. Porque aparte estaba tirada en cama. Pero hagan de cuenta que me estaba muriendo. Parecía una enferma terminal. Mi rostro, mi piel, mi delgadez. Y era muy desesperante porque nadie nos daba una respuesta. Ni clínica, ni esotérica, ni holística, ni metafísica, ni física, ni nada. Hasta esta señora que dijo eso, pero no le creí. Y después, un buen día, tenía yo los implantes así. Dios. Y los bracitos así de chiquitos. Aparte, cuando terminé con esto de los pleitos, me había cortado el cabello. Y andaba yo en mi vida nueva. Mi vida seguía igual de cagadero, nomás pelona. Porque ya ves que te cortas el pelo y... Sí, todos recurrimos a hacer Traía Britney pelona. Cerrando sí. ciclos. Cerrando ciclos. Traía el cabello de espantapájaros. Sí, era una cosa deprimente. Cuando la gente llegaba a verme, me habían puesto una cama en la sala. Pues todos se sorprendían de mirar el estado en el que yo estaba de salud. Visualmente hablando, pues no había... Los análisis no tenían nada, pero visualmente hablando me veía bastante mal. Y un día amanecí mejor. Pero yo le había dicho a Dios, ¿qué quieres de mí? Estoy bien cansada de la vida. 26 años tenía. Estoy bien cansada de la vida. Yo no sé qué quieres, qué hago, a dónde voy, me muero. Nomás ahí te encargo a mis perritas, porque yo a la muerte no le tengo miedo ni a la forma. Entonces yo no tenía miedo a irme, pero sí me dolía mucho el cuerpo. Eran unos dolores terribles que solo me calmaba un medicamento fuertísimo. Un día le dije a Dani, si no me inyectas tú, yo me voy a arrastrar y me voy a inyectar porque no puedo con el dolor. Llamó a un paramédico y él dijo, si ella se inyecta puede correr riesgo de una insuficiencia renal. Y dije, no me importa. Y él me inyectó. Y de ahí me llevaron a un hospital privado a lo mismo, a que me dijeran que no tenía nada. Pero yo estaba dispuesta a morirme. Agarrada de las sábanas con unos dolores terribles, le dije a Dios, ¿qué quieres de mí? Y él dijo, tienes una misión. Porque aparte, cuando yo empecé a leer, empecé a tener experiencias. Me salía de mi cuerpo y pasaba por un espacio azul celeste y luego azul índigo oscuro, frío, y luego entraba a un túnel grande, así como esta lámpara, pero inmenso, y como yo flotaba y sentía una paz, que dice un curso de milagros, que no es de este mundo. 20 y tantos tenía. Y yo le decía, déjame quedar aquí. Y él decía, tienes una misión. Wow. Y yo le decía, pero yo no sé vivir, no me gusta la vida, de aquí puedo ayudar. Decía, tienes que volver. Y me regresaba igual. Eso lo viví en un lapso de 2 años. En otras ocasiones veía a Jesús, al maestro, y me decía, tú vas a sanar. Y yo le decía, ¿pero cómo? Y después decía, con las manos. Que después conocí el Reiki, que uno mueve energía y tal. Pero yo estaba en ceros. Y cuando yo le pregunté, ¿qué quieres? 4 o 5 años después de que empecé a tener esta última etapa de llamados, que ya habían estado acompañándome durante toda la vida, que dijo, tienes una misión, vas a sanar, consolar y bendecir. Y yo decía, no sé cómo. Yo te voy a sanar, consolar y bendecir, decía él. Voz masculina y muy apacible, se me envolvía la luz. Y la voz, una resonancia en mi ser, algo bellísimo. Y como yo estaba moribunda, pues le dije que sí. Entonces, en esos días conocí una chava, fui a constelar. Solo estuve sentada, traía una andadera y ella me veía. Y al final se me acercó otro ángel de la guarda que se llama Isa y me dijo, su mamá, me dijo, mi hija te quiere decir algo. Y ella tenía unos ojos, porque todavía no se muere, casi negros, pero muy profundos. Y me dijo, yo te puedo ayudar. Y yo estaba bien harta de todo y de toda la gente. Y le dije, ¿cómo? ¿Con un huevo crees en eso? No, le dije,
pero no tengo opciones. ¿Cuándo? Le dije yo. Si quieres ahorita. Le dije, no puedo porque ese día me habían dejado andar sola, porque no podía, me tenían que cargar, subir, todo. Mañana. Y al siguiente día fui. Me costó mucho trabajo ir. Sentía como que algo me jalaba, me sentía más pesada que nunca. Fui y me cargaron para entrar, me sentaron en el medio de un salón de uñas. La hermana pone uñas y ella da masajes. Y dijo ella, nadie puede abrir la puerta. Entonces yo sentí como que tenía algo negativo adentro, así como algo negativo, algo feo, algo horrible. Pero aparte soñé. 2 días antes de darme el golpe soñé. En mi sueño estaba yo en un escenario, que fue donde me golpeé, por cierto, y yo traía un vestido blanco, muy vaporoso, con el cabello grande. Y otra persona me daba una bebida. Entonces yo le tomaba y sentía que algo me entraba. Y yo le decía a mi hermana, que estaba en ese bar en mi sueño, llévame con Livier. Tienes que llevarme ahorita con Livier. Entonces, con Livier me acostaron en su cama de terapias. Y yo desde arriba veía cómo las cintas del corset se jalaban así. Y me abrían la piel y corría mucha sangre en mi sueño. Día 1. Al siguiente día soñé todo oscuro y una mancha tinta me perseguía. Entonces cuando me alcanzó dijo, tú eres la primera. Pero era un sueño. Después nos fuimos a Cancún con este chico y otras personas y estábamos 4 gentes dormidas en una misma habitación. Y yo iba mal. En todas mis fotos en Cancún estoy acostada en el piso porque estaba embarrada en el piso y que no me podía levantar. Estaban los 4 dormidos y yo empecé a soñar otra vez. Todo oscuro y la mancha. Entonces cuando me alcanzó la mancha se oyó un grito horrible y los 4 gritamos de miedo. No solo yo lo escuché, éramos los 4 que estábamos ahí, escuchamos la voz del grito. Total, la mujer esta me empieza a pasar el huevo y yo sentía que algo me jalaba de aquí, una energía fuertísima, horrible. Fue una experiencia muy paranormal todo lo que se vivió ahí. Pues ahora se me hace normal porque ahora que me dedico al desarrollo humano y espiritual y a veces hay sanaciones donde las cosas se ponen así de esotéricas, pues ni modo, ¿verdad? Aunque yo no me dedico a eso. Y ella empezó a mover y a orar y el huevo y la sal y el Salmo 91 y todo así muy, muy raro. Y luego volteó y le dijo a mi amiga la que me llevó, tu mamá está aquí, se llama fulana y te dice que, pero la mamá estaba muerta. Entonces empieza a llorar la otra. Se le cayó un arete a la que me estaba limpiando y hizo así, me están atacando. Y yo decía, ay, ¿qué es este circo? Y empecé a pensar, quieren dinero. Total que me dijo, tienes mal aquí y tienes mal aquí, vea que te revisen. Yo no dije nada, no le dije que me había pegado aquí, nada. Me dijo, ¿y tu sexualidad está muerta? Dije, ay, Miguel, lo último que me importa ahorita. Total, no dormí toda esa noche, sudé muchísimo y al siguiente día moví las piernas y moví los brazos y ya no tenía dolor. ¿Y qué pensaste? Fue como... Que lo que ella hizo funcionó. Claro. Solo tenía una pierna más corta, esta a la derecha. ¿Y por qué pasó eso? Pues porque, no sé, todo lo que sucedió en mi cuerpo físico, en mi cuerpo energético, en mi cuerpo emocional. Yo creo mucho que nosotros somos seres más allá de lo físico. Sí. Y todo lo que sucedió me ha afectado de muchas formas. Entonces fui al baño en la andaderita. Caminé solita después de mucho tiempo de no valerme por mí misma. Y fue así como la emoción. Y le escribí a Livier porque había recibido un llamado. Pero la diferencia era que ahora estaba ya en el lecho de muerte y estaba en la entrada del más allá, o la decisión de quedarme en el más acá. ¿Pero a qué? Y me acuerdo que le escribí y le dije, entendí que estoy respirando gratis y que tengo algo que hacer que es importante para un plan que yo no entiendo. Me dijo, ven en la tarde. Fui en la tarde, me dio una terapia. Nosotros acostamos a nuestros pacientes y trabajamos física, emocional, energética. Es una terapia muy profunda. Y me dijo, estaba esperando que me dijeras esto.
vas a trabajar conmigo y a partir de hoy te vas a ir a estudiar. Y ya me dio una lista de gente, de medicina alternativa, holística, que la acupuntura, que el reiki, que el péndulo, que meditación. Y ahí empezó todo. Pero al principio, bueno, ahí continuó, porque yo ya tenía años queriendo. Sí. Y al principio me sentía muy rara porque trabajaba en la noche y estudiaba todo esto de día, y en algún momento la gente empezó a venir. Que por la numerología, por lo que yo estaba aprendiendo. Y llegó un momento en que yo tuve que dejar lo nocturno y dedicarme solo a esto, pero en ese lapso fui ir dejando las adicciones a todo, incluso hasta la noche, porque llegaba la noche y yo me ponía muy ansiosa. Tenía muchos años yéndome a trabajar. Sí. Y despuesito de eso mis perritas se murieron las dos. Ay. Por eso mi libro está dedicado a ellas, porque Dicen que dan la vida por ti, ¿no? si no creemos en eso, así fue. Ellas juntitas les dio algo clínicamente inexplicable y se fueron. Cuando yo llegué a la casa de mi mamá, una estaba más tibiecita que la otra, pero estaban recién fallecidas. Lloré como 6 meses hasta que las vi en una meditación, como unas luces así preciosas, y me abrazaron y se me calmó el dolor. Si no, ahorita, 11 años después, seguiría llorando. O sea, sentiste como que lograste encontrar esta paz porque vi que estaban bien. Ajá, ya no estaban sufriendo. No. Y como que también te hace tranquilo de que hay algo más allá, ¿no? Porque aparte tenía culpa yo. Por ahí me hicieron una entrevista donde anda una de ellas y parece perrita de la calle, porque pues yo estaba hecha una piltrafa. En la entrevista no me veo mal porque traía maquillaje, pero pues mi perrita reflejó lo que era yo en ese tiempo. Sí. Y así comenzó todo. Y ahora vino el proceso de transformación mental y espiritual, Sí. que involucró dejar de ser la persona de tercera clase que yo era. Y el proceso pues fue muy fuerte, muy difícil y muy confrontativo. Hasta que sentía que tenía que llegar a un punto en el que yo dijera, ahora soy la persona que siempre quise ser. Pero para eso pasaron muchos años, por supuesto. Exactamente. Y en ese lapso llegó la terapia, llegó la gente a la terapia, luego me pidieron que les diera explicaciones de qué había vivido yo, y di una conferencia una vez, y luego los cursos, y luego escribí el libro, fundamos un centro Dani y yo, y luego una editorial, y luego en 2018 salí en Sale el Sol. Sí, vi. Sí, y yo dije, pues este es mi camino, ¿verdad? Yo quería ser bonita, famosa y rica, y ahora lo soy. Entonces, así empezó todo este proceso. Y me eché 10 años de soltería también para reencontrarte, ¿no? resignificar lo que para mí significaba el amor de pareja. Claro. Rescaté a 2 perritos que son el amor de mi vida, entre todos los amores de mi vida que yo tengo. Y aquí estoy con todo lo que sucedió, que fue propiamente el camino para llegar al día de hoy aquí con ustedes. Wow. No, la verdad es que desde que empecé a investigar acerca de tu historia dije, te lo digo no por ahí darte la suave, ¿no? Pero es que de verdad desde que llegas eres una mujer que transmites muchísima luz, muchísima paz, como que todo este camino que pasaste ahora me da mucho gusto saber como que ya lo trascendiste, ya ahora hablas todo acerca de lo que te ha pasado. Y tantas mujeres y mujeres trans y que han pasado por esa situación tan difícil de violencia intrafamiliar, violencia en la pareja, ver así tu testimonio de que es posible salir de ahí, aunque vengas desde abajo, puedes salir adelante y crear grandes cosas como lo que tú has hecho hoy con tu libro, y que además has ayudado a tantas personas y he visto a tantas mujeres con tus cursos, con tus terapias, que también me gustaría que hablaras acerca de eso. Son divinas. Fíjate que ya me había retirado de la terapia individual, porque doy una terapia que se llama holística con arcángeles, y tuve mucho éxito y me retiré porque estaba agotada. Pero yo como Vicente Fernández, si ustedes siguen aplaudiendo, yo os vuelvo a salir. Volví a abrir la agenda, pero muy poco. Atiendo muy poco individual, por lo mismo. Y ahora, a partir de este año, estudié para constelaciones familiares también, y doy constelaciones cuando gusten, que son divinas. Claro. Entonces tengo el acompañamiento individual y grupal. Doy conferencias, como bien dices. Tengo ahora próximamente en octubre, noviembre y diciembre aquí en Guadalajara. Y hago los medios, voy a la televisión, estoy en la Fábrica de Sueños. Me dieron exclusividad como a la Gali. Ah, claro. Ya firmó contrato. Sí.
y hago entrevistas y hago todo lo que se pueda para hablar de que si hay un camino. Estudié y ahora que estoy grandecita, 37, estoy en la universidad. Ay, qué padre, felicidades. Gracias, estudio psicología, dice mi maestro de psicología, el alma no existe. Y yo, pues nosotros trabajamos en el alma, ¿verdad? Claro. Pero entiendo lo que quiere decir. Dice, han abierto un chingo de cerebros y el alma no ha salido. Pero aunque no me apasiona tanto el estudio científico de la mente humana, me gusta saber. Y para hablar hay que conocer. Entonces me gusta conocer, pero yo estoy casadísima con la experiencia del ser que a veces se desconfigura y necesita que alguien, un agente especial, lo acompañe a volverse a configurar. Pero él es él mismo el que se da la oportunidad de sanación. Sí. Y también eso me tiene muy contenta. Tengo un libro, estoy escribiendo el segundo. Soy Toastmaster. Es una organización mundial para líderes y oradores y fui la primera mujer trans en ocupar el puesto de presidencia en 100 años que tiene la organización por todo el mundo. Wow. Colaboro con Kenia Cuevas en la Casa de las Muñecas. Estábamos justo en una gira de conferencias para los adolescentes en la red universitaria. Soy productora junto con todo, luego con Dani. Casi todo. Me has mencionado mucho a Dani para los que Dani Mascorro. ¿Quién es Dani? Pues nos conocimos justo en el Mónicas donde yo trabajaba. Y cuando yo entré al camerino, estaba hablando de alguien con quien yo había salido años atrás, que ella justo estaba saliendo en ese tiempo o se estaban conociendo, no sé qué. Sí. Y ya de ahí nos hicimos, a veces me preguntan, ¿es tu amiga? Es mi compañera del alma, de la vida. ¿Es tu pareja? No. Si hay una explicación para decirle a ella lo que es para mí, pues a lo mejor no encuentro el término. Sí. Y también le producimos a un artista que se llama Andy Zuno, que estuvo prenominado al Grammy recientemente. Le hacemos sus videos, modelo en sus videos, verán sus videos, barro, plancho. Luego le entrego su vestuario, todo mal lavado. Le digo, discúlpame, mi amor, no son mis talentos, pero lo hago lo que puedo. Y tenemos muchas actividades. Y recién modelé para una marca de maquillajes. Y me han invitado a juezas de concursos de belleza, de jueza. Entonces todo lo que hago me gusta. Paso mucho tiempo activa. Y cuando estoy descansando, me dedico a realmente descansar, estar a solas, me desconecto. Hablo con mis perritos, nos hacemos una siesta larga. Y eso es lo que hago. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro? ¿En Amazon? Aquí en Guadalajara, sí, en estas plataformas digitales. Y aquí en Guadalajara pueden ir conmigo allá al Centro de Desarrollo Humano y Espiritual, que está en Manuel Acuña, donde damos constelaciones 3 días de la semana. Tenemos clase de un curso de milagros que a mí me encanta. Ay, qué bonito. Es entrenamiento mental para la paz interior y autoconocimiento a través de los chakras, que me da mucha risa porque en la universidad se burlan mucho de la gente que creemos en los chakras y yo callada. Yo no digo nada. Sí. Sonrío y observo. Sí. Y luego, y los líderes espirituales que mueven la energía y que están así, dice un maestro. Y yo, hay que conocer. Claro. Ajá. Entonces, todo esto hacemos y ya. Entonces, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Me encuentran como @yo soy Michelle Rivera en Instagram y en TikTok y en las otras redes como Michelle Rivera. Dejo mensajes todos los días y todo lo que estoy subiendo es contenido que les va a servir para sentirse mejor y sé que esas palabras justas les van a llegar en el momento correcto. Y sobre todo lo que promueve es el mensaje de estar bien interiormente y todo eso se proyecta a final de cuentas en nuestro exterior. Sí se nota, ¿verdad? Claro que sí. Sí se le nota a una cuando es mal vibrosa y cuando es bien vibrosa. Como dices que me da mala vibra, hazle caso. Sí. Mira, yo tengo 2 perritos, ya les dije, ¿verdad? Y uno los huele. Y digo, ya les está oliendo la vibra. Y si no les gusta, los muerde. Pasa la gente en la calle y los muerde. Pero yo veo que él siente. Sí. Entonces, sí, es cierto. Se parece todo a su dueño. Dicen. Todo se parece a su dueño. Muchas gracias, Michelle. Un honor que tenerte aquí, que nos hayas compartido tu historia y ojalá que todas las personas que se sientan identificadas puedan dar contigo a través de tus redes sociales, de tu libro y qué mejor que seguir transformando vidas, ¿no? Muchas gracias, hermosa. Y esperemos que pronto haya otro episodio porque también tienes más temas para hablar acerca de la terapia, entonces de ángeles y que haya un segundo episodio aquí que nos dejen en los comentarios. Muchas gracias. Ojalá muchas gracias, sí. Muchas gracias por la invitación y gracias a todas y a todos por el favor de su tiempo. No, pues muchas gracias. También agradecer a nuestra casa productora Render Click, que hace posible que nos veamos de esta manera y nos escuchemos tan bien. Si tú necesitas algún producto audiovisual, un comercial, un musical, lo que sea,
Aquí lo encuentras, te dejamos sus redes sociales, visítalas y bueno, comunícate con ellos. Muchas gracias, nos vemos la próxima, Ale. Esto es Amar Más Podcast. Bye, nos vemos. Tequila Amor Propio presentó. Jacun Flores presentó.